Invertir no es un juego de suerte, ni de inteligencia, ni siquiera de oportunidades. Es, ante todo, una batalla que se libra dentro de tu propia mente. Durante 99 años de vida, he aprendido que lo que separa a los ganadores de los perdedores no es el coeficiente intelectual, el título o el momento adecuado, sino una cosa, la forma de pensar. Creer que invertir consiste solo en elegir acciones es como pensar que construir una casa consiste simplemente en apilar ladrillos. La verdadera inversión es elegir qué tipo de persona quieres ser. El mercado no recompensa a los inteligentes, sino a los racionales, y la racionalidad es una de las habilidades más raras que existen. Cuando era joven, también caí en la trampa de pensar que la fortuna venía de la suerte, de la sincronización perfecta o de montar olas de euforia. Me tomó un tiempo comprender que, al final, la verdadera riqueza proviene de la capacidad de mantener la cabeza fría cuando todos a nuestro alrededor están perdiendo la razón. Invertir nunca ha consistido en predecir el futuro, sino en dominarse a uno mismo. No controlas el mercado, pero puedes controlar cómo reaccionas ante él. Cuando otros entran en pánico, ¿puedes mantener la calma? Cuando la codicia se apodera de ti, ¿puedes detener tus impulsos? Cuando todo el mundo dice que estás equivocado, ¿tienes el coraje de persistir? Las respuestas a estas preguntas definen no solo su herencia, sino también su destino. Suelo decir que invertir es un espejo, no te transforma en otra persona, simplemente revela quién eres realmente. Si eres impulsivo, el mercado amplificará tu impulsividad. Si tienes miedo, él alimentará tu miedo. Pero si eres racional, él te liberará. La mayoría de la gente ve la inversión como un juego de números, cuando en realidad es una prueba de carácter. El dinero es solo la herramienta, el verdadero campo de batalla es la naturaleza humana. Y esta guerra comienza en el momento exacto en que decides ingresar al juego. Descubrirás que lo más difícil no es encontrar buenas empresas, sino tener la disciplina para no venderlas ante las primeras turbulencias. No se trata de aprender a analizar balances, sino de aceptar que hay cosas que simplemente no sabes. No se trata de ganar tu primer millón, sino de evitar que eso cambie quién eres. Vi a innumerables personas perderlo todo en el mercado. Y la razón nunca fue que eligieran las acciones equivocadas, sino más bien la forma equivocada de pensar. Usaron la lógica de corto plazo para jugar un juego de largo plazo. Tomaron decisiones impulsadas por la emoción, pero esperaban resultados racionales. Querían libertad, pero se dejaron esclavizar por el deseo. La ironía de invertir está ahí: cuanto más intentas hacerte rico rápidamente, más rápido te arruinas. Cuanto más intentas controlar el mercado, más te controla él. Cuanto más te importan las opiniones de los demás, más pierdes la capacidad de juzgar por ti mismo. Los verdaderos inversores no son naturales. Mantienen la calma cuando todos están enojados. Actúan cuando otros tienen miedo. Esperan cuando la multitud persigue la última moda. No necesitan demostrar que son inteligentes, porque ya han comprendido que, en el mercado, la verdadera sabiduría consiste en no cometer errores graves durante 50 años. El secreto que comparto con Buffett no es saber elegir acciones, sino saber qué no hacer. Rechazamos muchas más oportunidades de las que aprovechamos. Evitamos más pérdidas de las que acumulamos ganancias. Invertir no es cuestión de sumar, sino de restar. No se trata de hacer más, sino de eliminar lo superfluo. Cuando se elimina todo lo que no es esencial, el ruido, la ansiedad, las prisas, lo único que queda es racionalidad, paciencia y una visión de largo plazo. Y es entonces cuando aparece la riqueza, casi como por arte de magia. Parece sencillo, pero casi nadie puede hacerlo. Porque el cerebro humano fue programado para la supervivencia inmediata. Tenemos miedo de perder oportunidades, de quedarnos atrás, de quedarnos de lado. Estos miedos nos empujan a tomar decisiones estúpidas, una tras otra. Y el mercado existe precisamente para castigar a quienes actúan así. Entonces, cuando alguien dice que quiere empezar a invertir, la primera pregunta que le hago no es cuánto dinero tiene, sino si está preparado para afrontar su lado más oscuro. Porque el mercado no perdona. Amplifica tus debilidades hasta que ya no puedas ignorarlas. Invertir es un ejercicio de autoconocimiento, no una apuesta. Lo que mejora no son las técnicas, sino el carácter. Cuando tu mente está equilibrada, las estrategias surgen de forma natural.
Pero si tu cabeza está confundida, no todas las técnicas del mundo te salvarán. La lección más importante que he aprendido en casi un siglo no es qué empresa prosperará o qué industria fracasará. Los que fracasan tienen algo en común, todos creen que invertir se trata de dinero, cuando en realidad se trata de cómo se piensa. Nací en 1924, en una época de euforia. La gente creía que la economía crecería para siempre, que las acciones subirían sin parar, que la prosperidad sería eterna. Luego llegó 1929. Todavía recuerdo el otoño de aquel año, los rostros de los adultos se tensaban cada día más. Los titulares de los periódicos eran más aterradores, los mendigos en las calles eran más numerosos. Mi padre era abogado y tenía ingresos estables, pero vi familias enteras desmoronarse de la noche a la mañana. Entonces comprendí que la riqueza es más frágil de lo que imaginamos. Había un vecino, director de banco, siempre impecable con su traje, conduciendo un coche elegante. Saludó a todos con una sonrisa, parecía tener su vida resuelta. En 1932 lo vi parado en la esquina, con un cartel que decía, «Trabajo por la comida». Esa imagen nunca salió de mi memoria. No porque fuera pobre, sino por su apariencia. No había ira ni resentimiento, solo confusión. No entendía cómo, después de hacer todo bien, había llegado a este punto. Después me di cuenta de que no había hecho nada malo. Acababa de hacer lo que todo el mundo hacía, pedir préstamos, comprar acciones, creer que los buenos tiempos nunca terminarían. La Gran Depresión no me enseñó sobre economía, me enseñó sobre la naturaleza humana. Nos hace creer que esta vez es diferente. Nos hace olvidar que prosperidad y crisis son dos caras de la misma moneda. Nos lleva a correr riesgos cuando deberíamos ser cautelosos y a ser cautelosos cuando deberíamos correr riesgos. Vi tiendas cerrar, bancos quebrar, fábricas despidiendo gente. Los mismos hombres que eran considerados los más inteligentes, exitosos y confiados en la ciudad se convirtieron en refugiados de la noche a la mañana. No perdieron ante el mercado, perdieron ante su propia ilusión. La ilusión de que los buenos tiempos durarían para siempre. Entonces comencé a desconfiar profundamente de la deuda. En los buenos tiempos, parece una aliada. En las crisis, se convierte en una sentencia. Quienes toman préstamos piensan que están aumentando las ganancias, pero en realidad están multiplicando los riesgos. Cuando el riesgo se materializa, no hay posibilidad de defenderse. Recuerdo a un hombre llorando en la puerta de un banco. No fue por falta de dinero, sino porque el banco quebró y se llevó todos sus ahorros. Dijo que hizo todo bien, ahorró, trabajó, fue honesto. ¿Por qué entonces había terminado sin nada? En ese momento entendí que hacer todo bien no es suficiente. Puedes seguir todas las reglas, pero si no comprendes el riesgo, el tiempo te tragará. La depresión no fue solo una crisis económica. Fue un despertar colectivo. La gente se dio cuenta de que la prosperidad no es la regla, sino la excepción. Que ganar dinero es fácil, mantenerlo es el verdadero desafío. Que la peor pérdida no es la del dinero, sino la de la razón. En esos años vi el lado más feo de la naturaleza humana, la codicia, el pánico, la desesperación. Pero también vi el lado más hermoso, aquellos que, incluso en el caos, mantuvieron su dignidad. Los que sobrevivieron no fueron los más inteligentes, sino los más resistentes. No perseguían la euforia, no se desesperaban en el otoño, no creían en promesas de riqueza eterna. Simplemente esperaron, en silencio, a que pasara la tormenta. Esta experiencia dio forma a toda mi filosofía de inversión. Dejé de creer en los milagros y comencé a creer en la disciplina. Dejé de confiar en la suerte y comencé a confiar en la paciencia. Dejé de buscar la genialidad y comencé a buscar la racionalidad. La depresión me enseñó que la inversión real no se trata de ganar más, sino de sobrevivir a las crisis. Porque mientras estés vivo, el tiempo jugará a tu favor. Pero si sucumbes, ninguna oportunidad importará. A menudo les digo a los más jóvenes que no vivieron la Gran Depresión, por lo que no entienden el miedo. Piensan que el mercado siempre sube, que la economía siempre crece, que las oportunidades nunca terminan. Pero la historia muestra que todo se desmorona, es solo cuestión de tiempo. Cuando llega la crisis, solo sobreviven dos tipos de personas, las que tienen dinero y las que tienen sentido común. Lo ideal es ser ambos.
Casi todas mis reglas de inversión nacieron de las lecciones de la década de 1930. No compro acciones porque he visto cómo la codicia destruye a la gente. No me endeudo porque vi cómo estallaban las burbujas. No sigo las modas porque he visto cómo la euforia se convierte en desesperación. Estas lecciones no procedían de los libros, sino de las calles, de los mendigos, de los banqueros en quiebra, de los hombres que lloraban ante las puertas de los bancos. Fue un curso escrito con sangre y lágrimas, más real que cualquier MBA. Cuando la gente me pregunta por qué soy tan conservador, tan cauteloso, por qué hablo tanto de riesgo, respondo, porque he visto tormentas. Y quien ha visto tormentas nunca se arriesga en los días soleados. La depresión pasó hace casi un siglo, pero la naturaleza humana no ha cambiado. La codicia sigue siendo codicia. El miedo sigue siendo miedo. La ilusión sigue siendo una ilusión. Cada generación piensa que es diferente, pero el resultado es siempre el mismo. Mi filosofía de inversión es simple: imagine el peor de los casos. Prepárate para ello. No es pesimismo, es realidad. Y la realidad siempre premia a quien la respeta. Lo que realmente importa al invertir no es la técnica, sino la forma de pensar. Seré sincero, 9 de cada 10 personas entienden la inversión al revés. Creen que es una cuestión de habilidad, por eso se dedican a estudiar análisis técnico, fundamentos, macroeconomía, balances. Leen libros, toman cursos, miran vídeos, escuchan a expertos. Creen que si dominan suficientes conocimientos, se harán ricos en el mercado. Al final, siguen perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque confundieron lo esencial. La inversión no es un problema técnico, sino un problema de mentalidad. O, para ser más precisos, tu forma de pensar determina si ganarás dinero a largo plazo. He conocido innumerables genios que se arruinaron. Tenían un coeficiente intelectual más alto que el mío, mejor entrenamiento y habilidades analíticas superiores. Pero cada uno perdió ante su propia forma de pensar. ¿Qué es esta forma de pensar? Es cómo ves el mundo, cómo tomas decisiones, cómo afrontas la incertidumbre. La mayoría de la gente piensa de forma breve, emocional y reactiva. Cuando el mercado sube, se vuelven eufóricos. Cuando cae, entran en pánico. Cuando oyen hablar de un negocio rentable, corren tras él. Cuando leen malas noticias, cambian de estrategia. Tus decisiones no se basan en la lógica, sino en los sentimientos. Y este tipo de mentalidad es un camino sin retorno en el mercado. La verdadera mentalidad del inversor es larga, racional e independiente. Es la capacidad de mantener la calma cuando el mercado está en crisis. Para mantener la confianza cuando todos dudan. Aceptar la incertidumbre en lugar de intentar eliminarla. Buffett y yo siempre hemos dicho que nuestra ventaja no es que seamos más inteligentes que los demás, sino que somos más racionales. La racionalidad no es un regalo, es una elección. Con cada fluctuación del mercado, puedes reaccionar con emoción o puedes detenerte y pensar. La mayoría elige la primera opción porque es más fácil. Pensar racionalmente va en contra de la naturaleza humana. Exige que ignores tus instintos, retrases la gratificación y aceptes la soledad. Pero es precisamente porque es difícil que funciona. El primer pilar de esta mentalidad es el largo plazo. La mayoría de la gente juega un juego corto, compran hoy y quieren resultados mañana. No ven el mundo dentro de 5, 10, 20 años. Su horizonte es demasiado estrecho y por eso siguen persiguiendo las modas pasajeras. Los verdaderos inversores juegan a largo plazo. Saben que, en el corto plazo, cualquier cosa puede pasar, pero en el largo plazo el valor siempre prevalece. No les importa el precio actual de las acciones, sino si la empresa seguirá en pie dentro de una década. Cuando compré acciones de Coca-Cola, no fue porque pensara que las acciones subirían al día siguiente, sino porque creía que, dentro de 50 años, la gente seguiría bebiendo refrescos. Esta es la esencia del largo plazo. El segundo pilar es el pensamiento probabilístico. La mayoría de la gente quiere certeza. Preguntan, ¿subirá esta acción? ¿Será exitosa esta inversión? Quieren respuestas definitivas. Pero el mercado no ofrece certezas, ofrece probabilidades. Los verdaderos inversores lo entienden. No preguntan subirá,
sino cuál es la probabilidad de ganar y cuál es el coste de perder. Por eso nunca apostamos todo en una sola jugada. Diversificamos no por inseguridad, sino por respeto a las probabilidades. Nos dicen que cualquier cosa puede salir mal, por eso debemos estar preparados. El tercer pilar es el pensamiento contrario. La mayoría sigue a la multitud. Si todos compran, compran; si todos venden, ella vende. Crees que estar acompañado es seguro. Pero es precisamente donde está cada uno donde reside el peligro. Los verdaderos inversores piensan lo contrario. Cuando todos son optimistas, se vuelven cautelosos. Cuando todos están desesperados, actúan. No es por una rabieta, sino porque saben que las emociones del mercado a menudo son erróneas. Buffett tiene una cita famosa: ten miedo cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás tienen miedo. No es un eslogan, es una mentalidad. Requiere valentía y convicción, porque tendrás que ir en contra de la opinión de todos. El cuarto pilar es el sentido de los límites. La mayoría de la gente no conoce sus propios límites. Crees que lo entiendes todo, que puedes hacer cualquier cosa. Resultado, invierten en cosas que no entienden y terminan aprendiendo por las malas. Los verdaderos inversores saben exactamente lo que han dominado y lo que no. Conocen su círculo de competencia. Solo invierten en lo que entienden e ignoran el resto. No es cobardía, es autoconocimiento. El mercado no premia la arrogancia, premia la precisión. Y la precisión proviene de saber dónde están tus límites. Me pasé la vida rechazando oportunidades no porque fueran malas, sino porque no las entendía. No entiendo de tecnología, por eso nunca he tocado las acciones tecnológicas. No entiendo las criptomonedas, así que me mantuve alejado de ellas. Algunos se rieron de mi cautela, pero llegué rico a los 99 años. Muchos de los que se rieron ya se han derrumbado. El quinto pilar es la antifragilidad. La mayoría busca estabilidad, pero no entiende que la verdadera estabilidad no está en evitar las turbulencias, sino en poder soportarlas. El mercado siempre fluctuará. La economía siempre tendrá crisis. Los desastres siempre ocurrirán. No puedes evitarlos, pero puedes prepararte para ellos. La antifragilidad no se trata de no lastimarse, se trata de recuperarse después del golpe. No se trata de no sufrir pérdidas, se trata de no ser destruido por ellas. Nuestra billetera en Berkshire Hathaway está diseñada para ser antifrágil. Tenemos mucho efectivo, por lo que no necesitamos vender barato. Nuestras empresas tienen fuertes ventajas competitivas, por lo que sobreviven incluso en recesiones. No es defensa, es sabiduría. Porque en el mercado sobrevivir es más importante que cualquier otra cosa. Invertir es una cuestión de cómo ves el mundo. Puedes ver el mercado como un casino, donde el objetivo es ganar rápidamente y salir. O puedes verlo como un huerto, donde plantas, cuidas y esperas la cosecha. Quienes lo ven como un casino quieren ganancias inmediatas y terminan perdiéndolo todo. Quienes lo ven como un huerto están dispuestos a esperar, y al final recogen los frutos. Me tomó décadas entender esto. Invertir no se trata de comprar y vender acciones, sino de construir un sistema de pensamiento. Un sistema que te permite tomar decisiones racionales en cualquier situación. Y el núcleo de este sistema son los 5 pilares que acabo de describir: largo plazo, probabilidad, pensamiento contrario, límites y antifragilidad. Cuando domina esta mentalidad, invertir se vuelve simple. No porque el mercado se vuelva fácil, sino porque tu mente se aclara. Y este patrón debe ser muy claro, casi infantil en su simplicidad. Mi criterio es sencillo: ¿tiene la empresa un foso competitivo? ¿La dirección merece confianza? ¿El precio es justo? ¿Entiendo el modelo de negocio? Si alguna respuesta es no, simplemente no invierto. Este filtro me ha salvado de innumerables trampas porque me obliga a hacer preguntas que la mayoría de la gente ni siquiera considera. Puedes tener criterios diferentes a los míos, y deberías hacerlo, pero lo que no puedes hacer es no tener ningún criterio. Invertir sin un sistema es como navegar sin brújula: puedes llegar a algún lugar, pero probablemente no estarás donde deseas. Este sistema me enseñó a decir no con convicción. Y digo no mucho más que sí. Por cada oportunidad que aprovecho, rechazo docenas. Muchos parecían prometedores pero estaban fuera de mi círculo de competencia.
otros eran tentadores pero entrañaban riesgos ocultos. Todos fueron rechazados. No se trata de perder oportunidades, sino de protegerse. Cada sí que usted dice es un riesgo asumido, y la mayoría de la gente corre demasiado riesgo. Aprender a decir no es lo que separa a los inversores promedio de los excepcionales. Pero la inversión no es un acto aislado, es un proceso continuo. Por eso, reviso mis decisiones periódicamente. No para alardear, sino para aprender. Cada error es una lección, y si no aprendes lecciones de ellos, estás condenado a repetirlas. Muchos evitan esta reflexión porque exige enfrentar su propia falibilidad. Es más fácil culpar al mercado que admitir un error. Pero es precisamente esta fuga la que los mantiene atrapados en el mismo lugar. Los mejores inversores tratan los errores como activos valiosos porque revelan fallas en su forma de pensar. Y cuando hablo de revisión, también hablo de disciplina de asignación. No pongas todos los huevos en una sola canasta, pero tampoco los extiendas demasiado. Mi principio es simple, ninguna inversión supera entre el 10% y el 15% de mi cartera. De esta forma, si algo sale mal, se controla el impacto. Pero tampoco divido mi capital en decenas de posiciones, porque eso diluiría mi atención. La concentración y la diversificación son dos caras de la misma moneda, el equilibrio entre riesgo y rendimiento. Pero de todas las habilidades, la paciencia es la más difícil de dominar. No es algo con lo que se nace, se entrena, día tras día. Entrénate para permanecer quieto cuando el mercado cambie. Entrénate para esperar cuando la oportunidad aún no haya llegado. Entrénate para aguantar cuando todos a tu alrededor estén vendiendo. Me llevó décadas aprender esto. Cuando era joven, también quería resultados rápidos. Pero el mercado me enseñó que la prisa es enemiga de la coherencia. La recompensa por la paciencia es el poder del interés compuesto. Y el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Y hablando de paciencia, aprende a ignorar el ruido. Los medios de comunicación, los expertos, las redes sociales, todos están inundados de información irrelevante. El 99% de lo que escuchas es ruido. Apenas consumo noticias financieras, no sigo las previsiones de los analistas y no participo en foros de inversión. Estas cosas solo nublan el juicio. Lo que importa son los fundamentos. ¿Es competitivo el producto de la empresa? ¿La situación financiera es sólida? ¿Es la dirección competente? El resto es distracción. Filtra el ruido y tu mente se aclarará. Estos 8 pasos parecen simples, pero son tremendamente difíciles de ejecutar. Cada uno de ellos va en contra de la naturaleza humana. Los seres humanos quieren estimulación, velocidad, complejidad. La inversión requiere lo contrario. Pero si puedes internalizarlos, habrás desarrollado una mentalidad ganadora. El resto es cuestión de tiempo. Y cuando digo mentalidad ganadora, no me refiero a un conjunto aleatorio de reglas. Me refiero a principios interconectados que se refuerzan mutuamente. El pensamiento contrario exige independencia. El margen de seguridad requiere paciencia. El interés compuesto requiere antifragilidad. Cuando los absorbes, se vuelven instintivos. No es necesario pensar demasiado para tomar las decisiones correctas, fluyen de forma natural. Vayamos a los principios fundamentales. La primera, pensar contra la multitud. Cuando todos ven crecimiento y oportunidades, me vuelvo cauteloso. Cuando todos ven la caída y salen corriendo, me emociono. ¿Por qué? Porque el precio y el valor son cosas diferentes. El precio refleja la emoción del mercado, el valor refleja la calidad intrínseca del negocio. Cuando el precio está muy por debajo del valor, es hora de comprar. Cuando sea mucho más alto, llegará el momento de vender. Eso no es ser terco, es ser racional. El segundo principio es el margen de seguridad. Aprendí esto de Benjamin Graham: nunca pagues el precio completo por un activo. Si una empresa vale 100, cómprala a 60 o 70. De esa forma, si te equivocas en la valoración, aún tienes margen para respirar. Cualquiera que pague el precio completo está apostando a la perfección, y el mercado rara vez es perfecto. La mayoría de la gente ignora esto porque quiere aprovechar la oportunidad. Pero el mercado siempre ofrece nuevas oportunidades para quienes saben esperar.
El tercer principio es comprender el poder del interés compuesto. Einstein las llamó la octava maravilla del mundo y tenía razón. Una rentabilidad del 10% anual parece modesta, pero en 30 años multiplica tu capital 17 veces. Pero para cosechar estos frutos se necesitan dos cosas: no interrumpir el proceso y no cometer errores graves. La mayoría de las personas destruyen sus retornos porque cambian de estrategia a mitad de camino o cometen errores evitables. Creen que están progresando, pero en realidad están retrocediendo. El cuarto principio es el costo de oportunidad. Cada decisión de inversión tiene un precio oculto, lo que se pierde al elegir una opción u otra. La pregunta no ¿es esta una buena inversión?, sino ¿es este el mejor uso de mi capital? Siempre me pregunto, ¿es esta la mejor oportunidad disponible? Si no, prefiero esperar. El dinero es finito, las oportunidades son infinitas. Colocar tu capital en la mejor opción posible es la esencia de la sabiduría. El quinto principio es la antifragilidad. No basta con resistir las crisis, hay que beneficiarse de ellas. ¿Cómo? Mantener reservas de efectivo, que parecen inútiles en los buenos tiempos, pero que son salvadoras en las crisis. Invertir en empresas que se fortalecen en tiempos difíciles y evitar riesgos existenciales. La antifragilidad es la clave para la supervivencia a largo plazo. Las crisis y recesiones son inevitables. Si su cartera es frágil, una sola tormenta podría destruirla. Si eres antifrágil, cada tormenta te hará más fuerte. El sexto principio es el juicio independiente. Esto es lo más difícil, porque requiere que soportes la soledad. Cuando todo el mundo te dice que estás equivocado, debes tener valor para mantenerte firme. Pero te lo garantizo, los momentos en los que ganas más dinero son precisamente en los que te sientes más solo. Cuando compras mientras otros entran en pánico, parece una locura. Cuando vendes mientras otros están eufóricos, sientes como si te estuvieras perdiendo la fiesta. Pero la historia muestra que estos son los momentos en los que tienes razón. La independencia no es terquedad, es confianza. Confianza que proviene de una comprensión profunda de los fundamentos, su sistema de decisión y la experiencia acumulada. El séptimo principio es la evolución constante. El mundo cambia, el mercado cambia y tú también debes cambiar. No me refiero a seguir modas pasajeras, sino a profundizar tu comprensión. Pasé mi vida estudiando, aprendiendo sobre nuevos sectores, nuevas teorías, nuevos desafíos. Un inversor que deja de evolucionar está condenado. Pero evolucionar no significa abandonar sus principios, significa perfeccionarlos. Mantener la curiosidad, la mente abierta y el pensamiento crítico. Estos principios no funcionan de forma aislada. Se complementan. El pensamiento contrario exige independencia. El margen de seguridad requiere paciencia. El interés compuesto requiere antifragilidad. Cuando los internalizas, se convierten en una segunda naturaleza. No es necesario forzar decisiones, ocurren de forma natural. Y ahora, algunas reglas de oro a seguir en la vida. La primera, lo lento es rápido. Todo el mundo quiere hacerse rico rápidamente y es por eso que la mayoría de la gente arruina. La verdadera riqueza proviene de una acumulación lenta y constante. La segunda, el autocontrol es el talento más raro. Hay muchos genios en el mundo, pero pocos que puedan controlar sus impulsos. El mercado premia a quienes saben decir no a la tentación. La tercera, el dinero no compra la racionalidad, pero la racionalidad preserva el dinero. Muchos se enriquecen y luego lo pierden todo porque pierden la cabeza. Pero quien mantenga la racionalidad, incluso sin dinero, acabará siendo rico. La verdadera libertad no es poder comprar lo que quieres, sino poder no comprar lo que no necesitas. Los sabios no buscan riquezas, buscar la supervivencia. Sobrevivir a largo plazo es ganar. El riesgo no está en el mercado, sino en tu ignorancia. El mercado no es peligroso, los inversores desinformados lo son. La mejor inversión es la que te permite dormir tranquilo. Si una inversión le mantiene despierto por la noche, no es una buena inversión. La deuda es esclavitud, el ahorro es libertad. Los préstamos te ponen en una posición pasiva, ahorrar te da control. La paciencia no es solo esperar, es mantener la calma mientras esperas. Cualquiera puede esperar, pero pocos pueden esperar sin actuar impulsivamente.
Registrar tus errores es la única forma de no repetirlos. Los errores son dolorosos, pero no registrarlos es aún peor. Invertir no se trata de predecir el futuro, sino de prepararse para él. Nadie sabe lo que le espera, pero puede estar preparado para cualquier escenario. La simplicidad es la forma más elevada de inteligencia. La complejidad confunde, la sencillez aclara. Perder una oportunidad no es un riesgo, aferrarse a un error lo es. Siempre habrá nuevas oportunidades, pero un gran error puede arruinarte. El tiempo es tu aliado, la impulsividad, tu enemiga. El tiempo premia a los racionales y castiga a los impulsivos. Pensar de forma independiente es solitario, pero también rentable. La soledad es el precio de la independencia, pero la recompensa la vale. La inversión no es un espectáculo, es un proceso silencioso. No necesitas demostrarle nada a nadie, solo necesitas ser bueno en lo que haces. Admitir que no lo sabes es el comienzo de la sabiduría. Reconocer la propia ignorancia requiere valentía, pero es el primer paso hacia el progreso. El mayor riesgo es pensar que no hay riesgos. El exceso de confianza en uno mismo es más peligroso que la ignorancia. El dinero es la base de la racionalidad. Sin él, no tienes opciones. Con él, puedes esperar. Sin él, estás obligado a actuar. La verdadera inversión no se mide en números, sino en tranquilidad. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Cuando controlas tus deseos, miras el dinero de forma racional y afrontas los altibajos con serenidad. Entonces eres rico. No porque tu saldo bancario tenga demasiados ceros, sino porque tu mente está en paz. Un hombre racional no es aquel que no tiene deseos, sino aquel que puede sonreírles y decir, ya es suficiente. Esta es la esencia de lo que quiero transmitir. La inversión no se trata de finanzas, sino de racionalidad. Y la racionalidad no es represión, es comprensión. Cuando entiendes, todo se calma. Y cuando todo se calma, el dinero deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Él no te controla y tú no dejas que él te controle. Convivéis en armonía. Ese es el verdadero objetivo de la inversión, no dominar el mercado, sino entenderse a uno mismo. No perseguir la riqueza, sino buscar la claridad. Cuando llegas a este punto, invertir se vuelve sencillo. No porque el mercado se volviera fácil, sino porque tu mente se aclaró. Una mente clara ve a través del caos. Y en un mundo caótico, quienes ven con claridad son los que sobreviven y prosperan. Recuerdo una conversación con un joven periodista. Me preguntó, señor Men, usted es tan rico. ¿Por qué sigue viviendo en la misma casa que hace décadas? ¿Por qué no se compra una mansión, un automóvil deportivo y vive más lujosamente? Sonreí y respondí, porque ya tengo todo lo que necesito. Una casa más grande no me traería más felicidad. Un automóvil más caro no me daría más libertad. Lo que tengo, salud, claridad mental, paz, no lo puedo comprar con dinero. Y eso es lo que importa. Esta comprensión solo llega con el tiempo. En nuestra juventud, pensamos que invertir se trata de ganar dinero. En la mediana edad, nos damos cuenta de que se trata de no perder. En la vejez entendemos que se trata de mantener la cordura. La cordura es un estado raro. Es cuando no te dejas llevar por las emociones, no te dejas llevar por la codicia o el miedo. No te dejas controlar por el pánico. Simplemente observa, analiza y actúa con calma. Este estado no es natural, se cultiva. Y cultivarlo requiere tiempo, esfuerzo, y sobre todo, fracaso. Me llevó décadas llegar a este punto. Cuando era joven también era impulsivo y también quería resultados rápidos. Pero el mercado me enseñó que la prisa conduce al error. Hoy, cuando los mercados colapsan, no entro en pánico. Cuando suben no me emociono. Solo observo, analizo y decido. Esta tranquilidad vale más que cualquier fortuna. Muchos piensan que el objetivo final de la riqueza es la libertad. Pero la verdadera libertad proviene de la comprensión. Cuando comprendes la naturaleza del dinero, te das cuenta de que no necesitas más. No es que ya no lo quiera, es solo que ya no lo necesito. Hay una diferencia fundamental entre querer y necesitar. Querer es deseo, necesidad es necesidad. Y cuando comprendas esto, tanto el deseo como la necesidad se calmarán.
Las inversiones me enseñaron más que cómo ganar dinero, me enseñaron cómo vivir. Me enseñó que lo lento es rápido, que poco es mucho, que lo simple es mejor que lo complejo. Me enseñó a mantener la calma en un mundo frenético. A menudo me pregunto, si pudieras vivirlo todo de nuevo, ¿qué harías diferente? Después de pensar mucho, me di cuenta de que no cambiaría casi nada. Cometería menos errores, pero seguiría en el mismo camino. Porque el camino que elegí, aunque lleno de cicatrices y momentos de soledad, fue eficaz. Y, sobre todo, era gratis. Esa es mi filosofía de inversión, y en muchos sentidos, mi filosofía de vida. No es el más brillante ni el más emocionante. Pero es el más duradero. No sé qué te llevarás de estas palabras. Tal vez pienses que soy demasiado conservadora, demasiado anticuada, demasiado aburrida. No importa. Cada uno tiene su propio camino. Pero si un día, en medio de una tormenta de mercado, te sientes perdido, recuerda lo que dije sobre la racionalidad, la paciencia y la disciplina. Quizás te ayuden a encontrar tu camino. La inversión es una maratón, no una carrera de 100 metros. Lo que importa no es qué tan rápido corras en los primeros kilómetros, sino si podrás llegar al final. Y para terminar, no necesitas velocidad, sino resistencia. No de pasión, sino de racionalidad. He corrido durante 99 años y sigo corriendo. No porque sea mejor que los demás, sino porque aprendí a controlar mi ritmo, a descansar cuando sea necesario y a persistir. Esta es la sabiduría de invertir, y también la sabiduría de la vida. Déjame compartirte un secreto, la verdadera riqueza no está en cuanto tienes, sino en cuanto necesitas. Cuando puedes controlar tus deseos, mirar el dinero con frialdad y afrontar las fluctuaciones con serenidad, entonces eres rico. No porque tu saldo bancario sea enorme, sino porque tu mente está en paz. Un hombre racional no es aquel que carece de deseos, sino aquel que puede sonreír ante ellos y decir, ya basta. Ese es el mensaje que quiero dejar. La inversión no se trata de finanzas, sino de racionalidad. Y la racionalidad no es represión, es comprensión. Cuando entiendes, todo se calma. Y cuando todo se calma, el dinero deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Él no te controla y tú no dejas que él te controle. Vives en equilibrio. Este es el verdadero propósito de la inversión, no dominar el mercado, sino entenderse a uno mismo. No perseguir la riqueza, sino buscar la claridad. Cuando llegas a ese punto, todo se vuelve más sencillo. No porque el mundo se haya vuelto fácil, sino porque tu mente se volvió clara. Y una mente clara es la mayor ventaja que puedes tener. Escribo estas palabras a la edad de 99 años porque sé que la sabiduría no debe morir conmigo. Es necesario transmitirlo, compartirlo, vivirlo. Los jóvenes cometerán los mismos errores que yo cometí, recorrerán los mismos caminos tortuosos, afrontarán los mismos dolores. Si mis experimentos pueden evitar que uno de ellos cometa un error innecesario, habrá valido la pena. Invertir no es un secreto.